Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de las mejores mentes de mi generación, de Allen Ginsberg, o Ginsberg, no sé cómo se pronuncia, si Ginsberg o Ginsberg. Este libro ha salido en Anagrama, en la colección de ensayo, y son unas transcripciones de lecciones que daba Allen Ginsberg en una universidad que se creó un poco bajo el influjo del pensamiento zen y todo esto, en el que, bueno, pues se hablaba de los autores beats y de la generación beatnik, y a mí me ha sorprendido un poco porque yo no pensé que me fuera a gustar tanto. Yo pensé que era un libro que iba a comprar, iba a leer un poco y me iba a aburrir de él rápidamente. Pero me llama mucho la atención lo interesante que es para alguien bueno, que le gusta la literatura. Porque habla primero de las bases del movimiento, en qué se basaba este movimiento beat, que un poco está enraizado con finales de los 50, principios de los 60 y con el nacimiento también, luego de una manera quizá paralela o como un anexo o algo así del movimiento hippie. Y todas estas ideas acerca de lo oriental, del zen, del dejarse llevar, del ser contracultural, de no hacerle la corte al capitalismo, todo ese tipo de cosas están en estos autores, que ya sabéis que son sobre todo Jack Kerouac y Burroughs y Allen Ginsberg, que son de los que habla casi todo el rato. Son capítulos no muy largos, bueno, algunos son un poco largos, pero son bastante cortos, algunas lecciones son cortas, algunas son largas, ya os digo que son transcripciones de clases que estaban grabadas, y a veces entra mucho en detalle en alguna obra, o a veces el título va sobre un autor y luego se pone a hablar de otro. Pero a mí esta manera de explicar las cosas pues, me ha gustado mucho, me parece muy interesante, porque te mete la cabeza de lleno, la cabeza de autores como Jack Kerouac, por ejemplo. Y aprovechamos esto para decir que este libro sale, o salió más o menos, casi a la misma vez que Anagrama está reeditando ahora toda la obra de Jack Kerouac, que la verdad es que yo tengo muchas ganas de echarle un ojo a estas ediciones, porque el libro te deja con ganas de leer todos estos autores tan conocidos, ¿no? tan famosos, sobre todo en la literatura norteamericana. También habla del mismo, al final habla del mismo, pero se dedica un poco a analizar sus poemas, quizás más que hablar de sí mismo. De los demás autores habla de muchos cotilleos, de cómo vivían en un piso pobre, que pagaba alguno de ellos, y estaban todo el día drogándose y haciendo el loco, y juntándose con supuestamente mala gente, y buscando esa, digamos, esa experiencia extrema para luego pasarlo a sus textos, y como, por ejemplo, Allen Ginsberg pues, se veía muy disminuido, quizá por la voluntad y la calidad del arte de otros autores amigos suyos. También de las técnicas que utilizaban, como por ejemplo la escritura automática, y cómo los libros iban saliendo así como churros, y luego supongo, eso es lo que no dice él, supongo que habría una revisión de todas estas cosas antes de publicarlas, y sobre todo de los problemas que tuvieron para publicar. Muchas de estas novelas que escribieron, novelas súper famosas de Kerouac, pues acabaron muchos años a la espera de ser publicadas porque los editores no se atrevían, y luego incluso ellos pues, fundan algunas editoriales y tal para poder promover no solo sus textos, sino también textos de gente afín, ¿no? Así que recomendación de Serifa. Si estáis interesados en la literatura norteamericana, este libro es fantástico, creo que os va a gustar mucho. Estas lecciones de Ginsberg hablando de sus amigos me parece como de muy primera mano, ¿no? muy primera mano. Y también los análisis que hace de la obra de Kerouac y de Burroughs, y son muy interesantes. Vienen textos, o sea, intercalados con sus palabras, vienen los textos importantes al que se está refiriendo para que puedas leerlo y luego entiendas a qué se refiere. Él habla me gusta mucho el término prosa sinfónica cuando habla de Kerouac, ¿no? De esta prosa grande, enorme, dice que suenan violines, ¿no? Cuando estás leyendo suenan violines, y como Kerouac le dice, oye, que yo también escribo poesía, lo que pasa es que mis versos son más largos, ¿no? Y todas estas cosas que dice a mí me ha gustado mucho, me parece muy interesante como persona que se interesa por la literatura, más allá de solo leer los textos, ¿no? De ver un poco qué había detrás del autor, de por qué se escribieron y todo eso. Así que si estudiáis literatura o os gusta ese tipo de cosas, este libro os va a gustar bastante, ¿no?
Si nos interesa nada de esto o no os gustan los autores americanos o sentís una profunda aversión hacia todo lo que tenga que ver con los hippies, porque aquí se cuentan cosas muy hippies, pues a lo mejor nos va a gustar. Ya os digo que a lo mejor no. Pero de todas maneras, yo le echaría un ojo, ¿vale? Yo echaría un ojo a este libro, sobre todo si estáis interesados, ya os digo, en estos autores americanos. No solo en estos autores de los años 50, 60 o 70, sino también en posteriores. Por ejemplo, si os gusta mucho Bukowski, este tipo de autores, pues digamos que un poco las bases de todo esto también están aquí, ¿no? Así que, bueno, recomendación de Serifa, de Allen Ginsberg, Las mejores mentes de mi generación.